Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group. Bueno, como todos los domingos estamos junto al licenciado Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Daniel, una consulta de nuestros televidentes que se la trasladamos esta inquietud a usted. ¿Qué hacen en momentos de crisis los que más tienen, pero qué hacen también en momentos de crisis los que menos tienen? Esto para tener una idea de cuál es la situación de un sector y del otro frente a la crisis. ¿Cómo responden ambos sectores? Bueno, mira, en función de tu pregunta, yo creo que lo mejor incluso es aprender de aquellos que ya tienen un camino recorrido en materia de inversiones, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y que han aprendido a mirar la vida de otra forma. Más allá de si sos pequeño o gran inversor, me parece que la clave está en aprender de ese tipo de personas. El mundo está cambiando a una velocidad muy rápida, hay trabajos que están desapareciendo. Yo diferencio entre el trabajo y el empleo, porque el trabajo es aquello que insume esfuerzo mental, esfuerzo físico, pero no genera valor. El ejemplo que suelo poner en clases es el portero de los ascensores en algunos edificios públicos. ¿Te acordás que esto existía, no? Bueno, eso es un trabajo porque implica un esfuerzo mental, implica un esfuerzo físico, pero no genera valor. Ni hablar si nos metemos en el ámbito público y ni hablar si nos metemos en el sector político, donde el 95% de los políticos no genera valor, ¿no? Sino que lo destruye encima. Así que son todos trabajos, todo aquello que sea un trabajo que requiere un proceso conocido, un proceso normativo, o por ejemplo aquello que es rutinario, son todos trabajos que van a desaparecer y ya se está produciendo. En cambio, los empleos, lo que les está ocurriendo a los empleos, que es lo que genera valor, es aquello que vos, al realizarlo, aumentás el valor de lo que había previamente antes de haber realizado esa actividad. Lo que está ocurriendo es que están mutando también a una velocidad muy rápida, es decir, las capacidades dejaron de ser estáticas como eran en otros años, en otras épocas, y ahora mutan, es decir, vos tenés que estar estudiando de manera permanente. Esto no se trata de ir a una universidad de pronto, sino estar estudiando, estar capacitándote, estar aprendiendo, tener mentores. Requiere que esto sea así porque la dinámica cada vez es mayor, esas mutaciones son cada vez más rápidas y si vos te querés concentrar en lo que significa el famoso concepto de un trabajo para toda la vida y de buen ingreso, es un concepto ya obsoleto. Entonces lo primero es comprender que esto está sucediendo para tomar cartas en el asunto y comenzar ya a trabajar en un esquema que haga que comiences a trabajar en tus gastos, que elimines gastos superfluos, que elimines lo superfluo dentro de lo necesario. Digo, cuando yo planteo esto en mis seminarios, en mis cursos de libertad financiera, tanto para personas como para emprendedores, me dicen, bueno, pero la comida no se puede eliminar. Sí, bueno, pero una cosa es que cocinar en tu casa y otra que vaya a un restaurante 3 veces por semana. Digamos, ¿ves? Ahí eliminás lo superfluo de lo necesario. Y esto requiere un trabajo muy fuerte en eso porque implica un gran cambio de vida. Y luego, a partir de generar ahorros, generar capital, empezar a invertir o emprender, llegado el caso, para que puedas nutrirte de varias fuentes de ingresos. Los que hoy son millonarios, los que son personas conocidas, no sé, tipo Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, lo que era Steve Jobs en su momento también, fueron personas que fueron muy austeras. Es más, lo siguieron siendo aún ya siendo millonarios, pero sobre todo fueron muy austeras al principio. Ningún millonario compraba sus lujos al principio. Ningún millonario se endeudaba para viajar, ni para comprarse un auto, ni nada de esas cosas. Es decir, lo primero que ponían adelante era la construcción de activos que te generen rentas o ingresos pasivos para que eso sí, en todo caso, después pueda pagar tus gustos, tus lujos y demás. Entonces me parece que esto es lo primero que hay que hacer, más allá de decir a dónde puedo invertir o a dónde no. El tema, bueno, acá la pregunta que viene después inmediatamente seguro es decir, bueno, pero ¿esto qué implica? ¿Que no tengo que hacer ningún viaje, no me tengo que dar gusto? No, sí, lo tenés que hacer porque es muy importante para la vida eso también. El tema es cómo se financia.
porque si es tu ingreso el único que tenés, el que financia eso, y encima tu ingreso futuro, porque si te pagás un viaje endeudándote o poniendo la tarjeta de crédito, lo que estás haciendo es comprometer a ese ingreso, ese único ingreso, a que te sostenga todos esos pagos, y encima futuro, donde no sabes lo que va a ocurrir, ahí no estás haciendo bien las cosas en materia financiera o en términos de sanidad financiera. Ninguno de los millonarios, ninguno de estos inversores a los que vos hacías referencia, trabajó de esa manera al principio. Es decir, se cuidaban muy bien quién financia ese tipo de gastos, se limitaban a tener los gastos exclusivamente necesarios y el resto, todo a ser ahorrado e invertido, para que empeces a prepararte para todo ese mundo que ya no es un mundo que está por venir, sino que ya está entre nosotros. Entonces, los tips claves son austeridad estratégica, no es austeridad por la austeridad misma, no es ahorrar para guardar la plata debajo del colchón, sino es ahorrar para armar capital y luego invertir o emprender. Capacitarse mucho en cuestiones financieras, de emprendimientos. Si sos una persona joven y querés ir a buscar un empleo, busca un empleo en aquel rubro en el cual después, una vez que aprendas todo lo necesario, puedas ponerte tu propio emprendimiento. Es decir, busca un empleo para aprender, no para tener un sueldo. Estas son las claves del mundo de hoy y que es el mundo que se acelera cada vez más en llegar hacia nosotros. Aquellas personas que comprendan esto la van a pasar bien. Los que no comprendan esto y no lo hagan, no la van a pasar bien. Aquellos que crean que van a seguir viviendo de un ingreso, de una jubilación o de un sueldo, la van a pasar mal. Bueno, muchas gracias, Daniel. Lo esperamos el próximo domingo aquí en la pantalla de Canal 7. Que tenga un excelente día. Adiós. Chao, hasta la próxima.